Sonido uno, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron,
Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Divino Niño Jesús por los favores recibidos, intención de Olga Herrera. Por el alma de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 7 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días, vino el diluvio a la tierra.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban: ¿lo dice porque no tenemos pan? Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Ellos respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este martes de la 6ª semana del tiempo ordinario. Ya mañana comenzamos el tiempo de Cuaresma y por eso ya desde este día, desde esta hora, empecemos como a prepararnos espiritualmente y físicamente, recordando que mañana hay que hacer ayuno. Ayuno consiste, el que nos propone la Iglesia, se hace de 2 maneras especialmente. El primero es, como dice el profeta Isaías en el capítulo 58, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, abrir las prisiones injustas y muchas obras de misericordia. Esa es la primera forma de hacer ayuno, es decir, desprenderse de algo que yo podría disfrutar para que otro lo disfrute. Ese es el ayuno que Dios quiere, como dice Isaías. Y la segunda es la forma práctica que nos propone en la Iglesia, que es dejar de comer, y esto es para las personas especialmente mayores de edad. Dejar de comer durante el día. Eso es un ejercicio bastante bueno, espiritual y todo lo demás, pero hay que hacerlo bien. Y entonces, queridos hermanos, si hablamos de ese tema, pues podemos aplicarlo ahora aquí a estas lecturas que nos regala la Iglesia el día de hoy. En la primera lectura del libro del Génesis se nos presenta aquellas escenas muy bonitas que son esas historias, esos recuentos que nos propone la Sagrada Escritura para aprender sobre las actitudes profundas de Dios y de los hombres. Dios ha sido generosísimo en su creación, amplísimo, ha sido bastante bueno, ha sido misericordioso, y el hombre ha sido todo lo contrario y arruinó la creación, y por eso hoy nos cuenta el libro del Génesis que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. En las tradiciones que están escritas, que hemos dicho, las
en las últimas semanas viendo precisamente el Génesis, así como hay una forma de explicar la creación o de comentarla a través de la semana, y también donde hay otra tradición que habla de un jardín. Pues estas tradiciones que están incluidas allí, los que redactaron estos libros, dicen los que saben, se hizo durante la época del rey Salomón. Muchas historias porque durante el tiempo de Salomón y después años posteriores, la tradición especialmente sacerdotal incluyó todas estas historias, las supo fundir unas con otras y uno las lee y parece que fuera una sola. Pero hay esta tradición, una de ellas, no vamos a decir los nombres aquí técnicamente porque no nos corresponde en esta homilía, sino para decir las intenciones. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando se escribe esto sobre Dios? Es que el hombre ha sido terco, terrible y ha dañado una hermosa creación que Dios ha hecho, ha dañado aquello que le quedó bien y lo observaba, lo contemplaba, o ha dañado el jardín, y entonces el ser humano se convierte en un ser como el enemigo público más o menos. Hay que acabar con él. Y lo único que queda entonces es una pequeña semilla allí con la familia de Noé, y con esa semilla de esperanza, pues también hay que coger unos pocos animales y construir una barca, porque mientras el mundo se ha depravado en sus propios placeres y pecados, placeres ilícitos e inmorales, y todo aquello que produce tanto mal al ser humano, pues hay que construir algo para que se preserve aquella semilla que Dios quiere resguardar para hacerla florecer posteriormente. Son relatos de mucha esperanza en medio de tanta tragedia. Eso es lo que nos cuenta a grandes rasgos el libro del Génesis. Dios tiene que hacer todo un plan, conservando apenas una pequeña semilla de todo lo que había creado, porque se arrepintió, dice esta tradición. En su corazón le pesó haber creado al hombre y por eso tiene que destruirlo todo, hasta los cuadrúpedos que están allí, que no tienen la culpa, pero que van a participar de ese mal que el hombre ha creado o ha hecho allá en esa creación hecha por Dios. Entonces, esa es como la primera cosa. Hay algo profundo en el ser humano que lo daña todo, pero Dios sigue con su plan, realizando a través de semilla y esperanza su plan de salvación o su plan de creación. En el Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar en el capítulo 8, encontramos algo parecido, con otras palabras y otras circunstancias, pero la esencia es la misma. Los discípulos de Jesús, que no por el hecho de haber sido llamados por Jesús ya las cogen todas, no entienden casi nada. Y cada palabra, cada gesto de Jesús, pues poco a poco a ellos los va poniendo como en un semáforo amarillo, siempre como en advertencia, ahí estando ahí pendientes, porque no entienden qué es lo que quiere decir, para dónde va con todo lo que hace, con todo lo que dice. Y en este caso se les olvidó traer pan y solamente les quedaba uno. Y Jesús dice ahí esa frase enigmática: cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué nos quiso decir? ¿Será que somos tontos y se nos olvidó traer pan? La interpretaron de esa manera. Pero resulta, queridos hermanos, que aquí Jesús está diciendo algo tremendamente grande y profundo. Queridos discípulos, les dice Jesús, es que no han entendido nada. A ver, voy a ponerles el ejemplo. Cuando estuvimos allí repartiendo pan en tal lado, ¿cuántos cestos se recogieron? 12. Recordemos que el número 12 es el número del pueblo de Dios. La otra parte dice 7. 7 también es el número de la plenitud, algo que ha llegado a perfección inmensa. Y entonces, eso que está diciendo Jesús ahí con esos números, con esos canastos o cestos o esas obras, se refiere a que los gestos de Jesús siempre producen pueblo. Y para producir pueblo hay que producir paz,
Hay que producir aquellas cosas, como se dice hoy en sociología, la reconstrucción del tejido social. Hay muchas cosas que dividen, hay muchos males que rompen las sociedades, pero Jesús viene a reconstruir y lo logra, y es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo se logra construir pueblo? Pues haciendo cosas muy buenas, signos muy dicientes, muy profundos. Y lo que está diciendo aquí Jesús es: cuidado con lo que hacen otros que rompen los pueblos. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes han roto por todos lados el pueblo de Israel. Lo han roto, pero de manera impresionante. Y viene Jesús a reconstruirlo todo y se produce pueblo. El número 12. Por eso, queridos hermanos, lo que no han entendido los discípulos y quizás tampoco nosotros, es que si dejamos sembrar esas levaduras que produzcan su obra, como toda levadura que transforma algo y lo convierte después en otra cosa. Sabemos que para hacer aguardiente no es sino poner un hervido ahí de unos granos, puede ser maíz, dejarlos fermentar, y para que fermente entonces tiene que haber un bacilo ahí, una bacteria, una levadura que transforma todo ese maíz, y después de un tiempo eso se convierte en alcohol que queda revuelto allí con todo el afrecho del maíz, y por eso hay que alambicarlo, es decir, coger, calentarlo y ponerle como un tubo que después enrollado así se enfría y al otro lado cae destilado el alcohol. Porque el Padre sabe todo eso. No es que me dedique a esas cosas, pero por ahí miro programas de cómo se hace eso, y la cerveza y todos los licores tienen casi el mismo proceso. La levadura transforma una cosa en otra. Es lo mismo que hacen los panaderos con la masa, le echan levadura de la que se le echa la harina para que después crezca. Se transforma toda la masa. Y hay levaduras buenas y hay levaduras malas. Las buenas son las que hacen crecer, las malas son las que destruyen. Hay levaduras, los hongos y todo eso que pudre la comida, son levaduras, pero destruye absolutamente todo. Por eso dice Jesús: cuidado con esos que destruyen. ¿Qué fue lo que le pasó a la creación allá al comienzo? Se sembraron todas las levaduras malas que crecieron de tal manera que destruyeron absolutamente todo, pero Dios no se va a dejar ganar en su plan de hacer todo bien, de hacer una creación hermosa, y por eso deja esa semilla en la barca. En lo que va en la barca es la nueva levadura de una nueva creación. Por eso Jesús está diciéndole a los discípulos: aprendan a distinguir bien entre las buenas y malas levaduras. Cuidado con la levadura de Herodes o la levadura de los fariseos, porque ustedes están haciendo lo mismo ahora, con un pan. Un pan, imagínense que uno va en la barca como iban ahí, y más adelante de pronto sufren un naufragio, vamos a hablar de un naufragio, y solamente hay un pan. ¿Qué pasa con los que están allá adentro con un pan? En medio de un naufragio y ya llevan varios días sin comer, ¿qué se hace? Pues si llevan levadura mala, el más astuto o el más fuerte va a empezar a golpear o a quizás matar y lanzar al mar para quedarse con eso. Esa es la levadura mala, es la que acaba con todo, lo que acaba con un pueblo. Ojo con eso, porque por ese pan pueden ir a pelear y pueden destruirse. Entonces no se trata de ser tan previsivos, que si trajimos o no trajimos pan, de eso no se trata, porque con ese pan pueden empezar a salir las malas levaduras que pueden tener en el corazón. Por eso, si han sembrado buena levadura, aunque pasen por un naufragio, ese pan les puede servir de salvación para todos. Un pan. Por eso, queridos hermanos, lo que dice Jesús es profundo y tremendamente sabio, que eso nos puede servir también a todos, y lo podemos aplicar, como decía al comienzo de esta predicación, para lo de mañana, el ayuno. No debemos aferrarnos a un pan. ¿Por qué no empezamos a ayunar, inclusive dejar de comer, para que otros también puedan compartir lo que nosotros tenemos de una u otra forma? De eso también se trata el ayuno, queridos hermanos. Ayuno es sembrar las levaduras buenas.
aquello que mata toda esa levadura mala que podamos tener, aquello que nos vuelve tremendamente egoístas y divide el pueblo y acaba pueblos. ¿Por qué no nos convertimos en levadura buena que convierta en pueblo a todo aquel que está dividido y destruido? ¿Por qué no nos convertimos en hacedores del 12, constructores de pueblo, constructores del 7, a hacer que las cosas funcionen de manera perfecta? Y la perfección del 7 está en entregar la vida hasta el extremo. De eso se trata, queridos hermanos, y por eso Jesús reprocha, es que no han entendido. Y quizás lo que yo esté diciendo todavía quede corto y vaya mucho más para allá. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Santo Espíritu de Dios que nos ayude a discernir estas palabras tan profundas y tan grandes de Jesús, para que cada vez se vaya haciendo realidad en nosotros su reino, que todo lo hace bien, que todo lo construye, no que se vuelve en destructor como Satanás y sus secuaces y aquellos humanos que los siguen. Queridos hermanos, supliquemos a Dios y aprovechemos desde mañana el tiempo de Cuaresma para sembrar buenas levaduras. De eso se trata entonces el tiempo de Cuaresma. Preparémonos entonces durante 40 días, que se fermente allá por dentro de nosotros solo lo bueno. La palabra de Dios es la mejor levadura de todas. La palabra de Dios, ojo que cuando hablamos de palabra de Dios en católico, no es la Biblia, es Jesucristo mismo, pero que nos habla a través de un libro. Esas palabras, cuando son pronunciadas en la iglesia, tienen su carácter sacramental, como lo estableció el Papa Benedicto XVI, nos descubrió eso. No solamente el pan y vino es sacramento, sino también cuando se proclama la palabra en la celebración, cuando se ora la palabra y se deja fermentar allá por dentro. Pues, queridos hermanos, hagamos lo que hizo Jesús, lo que vamos a ver el próximo domingo en el Evangelio. Allá en el desierto durante 40 días vienen las levaduras malas, el demonio a sembrar cosas, pero también vienen los ángeles a ayudar, es decir, a aquellos que le traen las levaduras buenas. Sembremos esas y esas nos vienen toditas en semilla en la palabra. Eso que está escrito en los evangelios es lo que hay que hacer vida. Volvámoslo de letra a levadura y que se convierta en sacramento en nosotros. De eso se trata. Lo que está en semilla en unos libros a través de unas letras se convierte después en presencia de Cristo en medio de nosotros, como decía San Pablo allá en la carta a los Gálatas capítulo 2, los versículos 19 y 20, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Esa es la mejor levadura de todas, la presencia de Cristo en nosotros, y ese es el resultado después de un buen tiempo de fermentación. La Cuaresma es para eso. Dejemos fermentar la levadura de Jesucristo allá en lo profundo de nuestro ser. Así empieza entonces el reino de Dios a funcionar y a hacerse patente entre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez, al cumplir 7 meses de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.